Definitivamente en Sonia Guzmán los dominicanos tienen una gran representante en el servicio de nuestra política exterior. Es la embajadora de la República Dominicana ante los Estados Unidos. En Washington tiene que estar colocado alguien que pueda comprender los niveles de compromiso que esto exige ante la principal potencia del planeta, nuestro principal socio económico y el lugar donde residen casi 2 millones de dominicanos de nacimiento o de origen, así como también las relaciones en materia de la geopolítica regional. Con ella viene hoy de edecán, de franqueador. Tiene el privilegio de acompañar aquí a doña Sonia, a su madre, nada más y nada menos, nuestro querido amigo Iván, que hoy me dice que no va a decir nada, pero ahorita lo vamos a hacer también, ¿por qué no? Participar. Doña Sonia, bienvenida al Gobierno de la Mañana. Le queremos agradecer por esta participación de hoy en su presencia, pero también por las participaciones anteriores, tanto para aclarar algunos temas como aquella participación que nos enorgulleció mucho cuando hablábamos sobre todo del gobierno de don Antonio y de los distintos temas que surgieron a raíz del final del gobierno y obviamente de la tragedia que fue la pérdida para el país del presidente don Antonio Guzmán Fernández, el padre del restablecimiento democrático y de las libertades democráticas en el país. Gracias por eso y hoy hacemos constar precisamente esa gratitud a usted que está hoy con nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias al equipo completo de la Z y el Gobierno de la Mañana. A Francis, que no está aquí, pero que siempre está ahí, mencionado y quizás no muy visto, pero siempre presente. Francis Villalobos. Y realmente para mí es un honor y un orgullo estar con este equipo, porque siempre lo escucho, los veo cuando puedo y participo en muchas ocasiones, pero por teléfono. Así que gracias por tenerme, gracias por darme este privilegio y gracias por la oportunidad. Doña Sonia Guzmán, para mí es un privilegio tenerla por aquí. Yo comencé mi carrera de reportero cubriendo las actividades del presidente Antonio Guzmán Fernández, su esposo. Recuerdo la fundación del CONANI por doña René Clan de Guzmán. Y recuerdo a doña Sonia y a su esposo también en el Palacio Nacional. Y la verdad que tenerla por aquí hoy es para nosotros un gran privilegio. Usted es la embajadora de la República Dominicana en Washington. Parece ser que la República Dominicana para Estados Unidos tiene un significado especial dentro del contexto latinoamericano. Y yo sé que usted trae varios temas hoy para nuestro programa, pero me gustaría comenzar por ahí. ¿Cuál es la valoración que tiene Estados Unidos de la República Dominicana como nación dentro del contexto de Latinoamérica? Sí, mire, muchas gracias por esta oportunidad, porque yo creo que hay que hacerle un reconocimiento muy especial al gobierno del presidente Abinader. Las políticas públicas del país y las políticas de relaciones exteriores han sido exitosas y nosotros cuando llegamos, que fue en el 2020, en noviembre, todavía estaba el presidente Trump en el poder, ya había perdido las elecciones, entraba una nueva administración demócrata, pero tuvimos que dar a conocer a esa administración del presidente Abinader y todas sus ideas de transparencia, de diversificación de los poderes del Estado, respeto de los diferentes poderes del Estado, especialmente la justicia, que por muchos años había estado y está en la mayoría de los países latinoamericanos, por no decir todos, muy politizada. El presidente Abinader ha marcado un hito con esa diferenciación, esa división de los poderes, la lucha contra los ilícitos, el narcotráfico y también contra el tráfico de armas y el tráfico humano. Ese ha sido un hito. Y la prueba está que en la pasada reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Biden desde su oficina llamó a la embajada, me llamaron a mí para pedirle al presidente que si en el lanzamiento de la lucha contra las drogas sintéticas, él podía encabezar junto con Bruselas la lucha
en el mundo contra las drogas sintéticas. Eso fue una llamada de la oficina oval a la embajada para consultar si el presidente Biden podía invitarlo. Y de hecho se firmó un acuerdo para esa lucha conjuntamente con Bruselas y el presidente Biden. Después tenemos la distinción que el presidente Biden le hizo en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, en la pasada cumbre, no solo de dar la sede aquí, los países amigos del hemisferio, sino que el presidente Biden en la cena y usted que ha vivido tanto en los Estados Unidos sabe que esas son señales. En la cena de honor a los jefes de Estado hizo que el presidente se le diera un sitio al lado de él, al presidente Abinader, como señal del prestigio y la distinción. Y después el recibimiento en la Casa Blanca que le hizo, donde lo llamó su amigo y destacó las políticas acertadas del presidente Abinader en República Dominicana. Yo creo que ese es un reconocimiento que ha hecho los Estados Unidos. Estamos muy bien posesionados, muy bien reconocidos, y creo que el país en estos 4 años próximos del gobierno del presidente Abinader será siendo reconocido y destacado como un amigo y aliado de los Estados Unidos, pero no solamente un amigo y aliado, un amigo respetado. Y es lo que yo siempre digo, los países amigos tienen que respetarse y su relación primero que todo tiene que ser de respeto mutuo, y es lo que en Estados Unidos, en este gobierno, se ha establecido. Doña Sonia, bienvenida, qué bueno verla. Gracias. Volverla a ver, seguir viéndola y viéndola bien. Usted ayer tenía pues los 20 años del DERECAFTA en el almuerzo que siempre hace AmCham. Allí usted pues resaltó las bondades de la adhesión que logramos hacer al No fue adhesión, fue negociación. Bueno, lo que entendíamos es que nosotros solo habíamos podido negociar algunas salvaguardias y la canasta de desgravación, pero ok, negociamos. El hecho es que los números Susana, son... yo le voy a explicar ahora cuando le dé la respuesta por qué fue negociación. Ok, la verdad que los números son tozudos y República Dominicana es la que menos de los países de Centroamérica, los números están ahí, ha podido aprovechar ese acceso a mercado a través del DERECAFTA. Tenemos un intercambio superavitario para Estados Unidos, se entiende por la asimetría de las economías, pero Nicaragua me parece y Costa Rica han logrado tener conforme a los números, las mediciones del barómetro, una balanza positiva. República Dominicana para el 2023 el censo del 2023 fue la que quedó más por debajo de todos los que firman el tratado. 7,000 logramos exportar allá, 7,057 millones, importamos 13,008 millones. La balanza es casi de 20,000. Ningún país de Centroamérica tiene 20,000 millones de intercambio comercial. Cierto. En volumen tuvimos y le voy a explicar. el mayor intercambio, exacto, pero también el déficit para nosotros fue mayor. Claro. Entonces hay que ver cómo vemos eso en cuanto al beneficio para República Dominicana. Mire, vamos a comenzar por el tratado y la negociación. La negociación, no adhesión. Cuando nosotros llegamos a sentarnos en la mesa de negociación, ciertamente los países centroamericanos estaban negociando. Ahora bien, nosotros, dentro de un acuerdo que habíamos firmado en el 90, el Tratado de Inversión y Comercio, del TIC, nosotros comenzamos reuniones informales, inclusive reuniones presenciales las tuvimos en Miami, República Dominicana y Washington, que no era simplemente una conversación, sino una negociación
previa a las negociaciones formales, además de los intercambios vía embajadas que teníamos y con los técnicos de cada mesa. Nosotros negociamos con Estados Unidos, nunca nos sentamos con Centroamérica, con Estados Unidos. Y nosotros pudimos establecer en mesas de negociación, y la lista la puse ayer, que sería muy cansón verlas, pero ahí están en los gráficos que yo puse, las distintas mesas que nosotros tuvimos, con unos 80 negociadores, de los cuales todos los que encabezaron esas mesas estaban presentes allí. Nosotros por primera vez negociamos servicios. Los servicios con una canasta negativa. Eso quiere decir que lo que allí no se consignaba quedaba abierto a la libre injerencia de la inversión extranjera. Eso fue un trabajo arduo de listado de todas las leyes de Trujillo para poder salvaguardar inclusive los servicios que prestan los abogados, los contables, los ingenieros, que están salvaguardados por nuestras leyes, y eso se hizo en esas mesas. Eso no está en Centroamérica. Inclusive la ley 173 de que protege la representación de compañías internacionales, Centroamérica no la pudo salvaguardar. Nosotros la tenemos todavía salvaguardada. Pero más aún, nosotros logramos que a 20 kilómetros de la frontera con Haití, nosotros salvaguardáramos la injerencia de organismos extranjeros, compañías extranjeras e individuos. También nosotros logramos en esa negociación consolidar organismos que teníamos como protección. En ese momento teníamos que protegían teníamos en ese momento compañías, organismos de propiedad intelectual. Eso se fortaleció y se crearon, por ejemplo, leyes como la de compras gubernamentales, que fue muy importante. La de libre acceso. Acceso. El paquete de reforma nos llegó por eso. Pro competencia, pro consumidor. Claro. Todo eso se logró dentro de los mecanismos. Pero le voy a decir más todavía. Nosotros, el texto que utilizamos fue el negociado por República Dominicana y Estados Unidos. Tanto así que cuando nosotros nos sentamos ya negociado, que yo firmé con Robert Selig ese memorándum de entendimiento que fue la negociación bipartidista Estados Unidos, República Dominicana, y ahí está la foto, que fue antes del 5 de agosto del 2004, los países centroamericanos se negaban a incluir lo que ellos como grupo habían negociado al texto nuestro. Y ayer revelé, cosa que nunca había dicho, que cuando yo firmé con Robert Selig, que estaba preparándome para irme al aeropuerto a las 9 de la mañana, hora Washington, 8 horas de Panamá, Hugo Rivera y doctor Díaz Branjul me llamaron porque estaban sentados con el grupo centroamericano encabezado por Anabel González, que está ahí de Costa Rica y que quizás usted conoce porque fue ministra, claro. Donde ellos se negaban a reconocer lo que nosotros habíamos negociado con Estados Unidos. Bilateralmente. Porque también nosotros logramos en calzados, y de ahí el boom con calzados, unas reglas de origen que no la negoció Centroamérica y que nos daba un privilegio, porque aquí nosotros podemos traer calzado armado, cortado y coserlo simplemente, y nos dan el origen como si fuera dominicano. Eso lo conseguimos nosotros, fuera de ese tratado que habían hecho los centroamericanos. Entonces, Estados Unidos, que exigía
que lo que ellos habían negociado se incluyera en ese acuerdo bilateral y ese texto, Anabel González, en ese momento, 9 de la mañana, hora de Washington, yo preparándome para venir para República Dominicana, me llamaron doctor Díaz Franjul y Hugo Rivera para decirme que ellos se negaban. Y yo llamé por teléfono a Regina Vargas, que ya estaba en Panamá, por eso di la hora de Panamá, y le digo, Regina, los centroamericanos en bloque están negados a incluir en el texto nuestro lo que ellos negociaron. Y me dice Regina, entonces le pregunto, ¿me quedo en Washington? Porque ya yo tengo el vuelo. Me dice, tranquila Sonia, vete, que si no aceptan eso, habrá TLC con República Dominicana. Ay, no le convenía. Wow. Eso fue, esa es historia. Y esa es la historia del TLC nuestro. Claro, ella llamó y todo se resolvió. Así que finalmente el 5 de agosto se firma el tratado entre 7 con el texto República Dominicana, Estados Unidos, adherido los países centroamericanos. Claro, en el 2004 cambia el gobierno y el gobierno que surge no creía en ese TLC. Y de ahí la propaganda de la adhesión, de la no negociación, y duraron 4 años para ponerlo en vigencia. Y eso trajo que la desgravación de los países centroamericanos fueran corriendo y la nuestra también, sin ninguna preparación. Y dije más ayer. Dije que cuando yo recibí para entregar la Secretaría de Industria y Comercio a Francisco Javier García, que está vivo y está ahí, llevado como ministro, como secretario de la presidencia, el doctor Danilo Medina, ellos lo pusieron en posesión. Y yo les dije, les recomiendo que ese grupo de muchachos que ha negociado el TLC se quede como organismo en industria y comercio para la adecuación de ese tratado y la puesta en marcha, porque ellos se conocen todos los intríngulis y cada palabra que hay ahí. Y eso va a facilitar la transformación que el país requiere para un criterio exportador y un criterio de transformador industrial y también del aparato productivo agrícola. Los primeros cancelados fueron esas personas y eso duró 3 años en adecuarse y tomar vigencia. Y los gráficos que yo presenté ayer, se ve claramente cuando entró en vigencia el tratado, cómo en picada venía el intercambio comercial con los Estados Unidos y cómo 3 años duró hacia abajo. Y solo cuando el aparato productivo nacional comenzó a trabajar en la adecuación fue que comenzó a surgir el crecimiento del intercambio comercial. Pero quiero decirle más. Nosotros somos la 6ª economía del hemisferio occidental, de todos los países de Latinoamérica. Si somos la 6ª economía, no podemos compararnos con los países centroamericanos y menos con Nicaragua. ¿Qué pasa con las importaciones y el déficit nuestro en ese intercambio comercial? Que este año creo que va, si no a sobrepasar los 20,000 millones, va a estar cerca. Y nosotros vamos a llegar a los 8,000 millones de exportaciones. Esa diferencia, si usted le quita los combustibles y los productos derivados del petróleo que importamos de los Estados Unidos, que son casi 4,000 millones de dólares, los aparatos, las maquinarias, las piezas y los carros, si nosotros le quitamos ese bloque de importación, quedamos con un intercambio comercial casi parejo. Lo que quiere decir que nosotros no estamos importando nada de Estados Unidos que dañe el aparato productivo agrícola ni el aparato productivo industrial. Y a eso se debe nuestro desarrollo. No hay nada que se importe. Y los reto a cualquiera a decirme que eso no es así.
Doña Sonia, yo quiero sacarle un poquito del TLC y remontarme un poquito a una entrevista que le hicimos recientemente al ingeniero Hipólito Mejía, y hablaba de que él era un hijo de Antonio Guzmán. Sí. Y a mí me gustaría que usted nos dijera aquí cuáles son esos recuerdos más bonitos, más difíciles y más sensibles que usted recuerda de su padre. Bueno, mi papá, para comenzar, bueno, y quiero decirle que sí, mi hermano Iván, que murió en el año 1970, casualmente en mayo, un 15 de mayo, previo a las elecciones de ese año 70, en un accidente automovilístico. Él iba a votar a Santiago ese 15 de agosto, y a las 11 de mayo. De mayo. Y justamente pasando a las 11 de la mañana, el cruce de La Vega, una señora que después supimos que era demente, se cruzó a la carretera y él, por no matarla, se estrelló contra un árbol y eso le causó la muerte. Pero Hipólito llega a mi casa, amigo de mi hermano Iván. Y una anécdota muy interesante y muy jocosa es que cuando yo recibo por primera vez a Hipólito, amigo de mi hermano, que llega, imagínense, yo tendría 15 años, 16 años, y llega Hipólito con mi hermano, con una cabellera muy copiosa, rubia, unos ojos claros, muy, muy grandes. Y yo le digo, ¿y ese alemán, Iván, que tú has traído, tan buen mozo? Dice, ¿qué alemán? Ese es de un guravero. Y esa es la historia de cómo Hipólito llega a mi casa. Y obviamente cómo se relaciona con mi papá. Y sobre mi papá, yo quiero decirle que era un hombre humano, extraordinariamente humano. Un familiar y un papá extraordinario. Y quiero decirles, por ejemplo, cosas como esta. Mi papá tenía fincas en la línea noroeste, en Jamao al norte, eso es en la provincia de Espaillat, en la costa norte, en Río San Juan, y en Cotuí, que tenía arroz. Y él visitaba un día de la semana a cada propiedad, pero siempre iba a dormir a mi casa, en aquellas carreteras que cuando usted mencionaba que conoció a mi papá en campaña, quiero decirle que en esa época no había aire acondicionado, con los vidrios bajitos, no, de las carreteras la mayoría, excepto la carretera Duarte, la autopista Duarte, estaba asfaltada, lo otro era tierra. Entonces esos recorridos en caravana era comiendo polvo del carro que iba adelante, con los vidrios bajitos, y uno llegaba muy, muy descompuesto. Y voy a disgregar para seguirle con mi papá, que en una ocasión mi marido y yo siempre andábamos ahí, muy poco visibles de los periodistas, y siempre nos sentábamos en el quicio, como se hacía los mítines de campaña en los pueblos, se hacía en esos pueblos el Parque Central, obviamente. Y entonces nosotros, mi marido y yo, siempre nos sentábamos en un rinconcito, en la acera o algo así, escuchando siempre a mi papá y eso y lo otro, pero nunca visible frente a los periodistas. Y como creo que en Salcedo, Tenares, por ahí, llegamos un mediodía y hay un colmado, un muerto de sed, en la esquina, como siempre hay en las esquinas de los parques, en el centro de la ciudad, y nos sentamos en el quicio de la acera frente al colmado que estaba ahí, comiendo en un pedacito de salchichón y un refresco. Y recuerdo que se estrenó el afiche que nosotros hicimos con mi papá, con un niño que decía: por el futuro de tus hijos, vota blanco. Se hizo así por el contraste de que Balaguer no tenía hijos, no tenía familia, y eso era ya de por sí una propaganda en contra de lo que, y diferenciado de lo que representaba Balaguer. Y le dice mi marido a uno que está ahí de corazón, él era muy espontáneo, le dice: ese es mi hijo. Y le dice el hombre: mire, un desarrapado como usted no puede ser papá. Ese hijo de Guzmán. Y entonces dice José, mi marido, tú estás oyendo, Sonia. Nosotros. Y ese era mi papá. Mi papá disfrutaba con sus nietos, mi papá disfrutaba, todos los días iba a dormir a su casa. No importaba que fuera de Cotuí, en esas carreteras, o de
la finca de Río San Juan o de la línea noroeste. Él tenía que ir a dormir a su casa, ver sus hijos, acompañarnos, y siempre llegaba a hora de que estuviéramos despiertos. Mi papá fue un hombre demócrata medular, y quiero contarle una anécdota también, una anécdota histórica que es parte de la historia dominicana y que nunca le he contado. Hubo 2 huelgas terribles en el gobierno de mi papá, que fue la huelga de los maestros y una huelga médica muy, muy fuerte. Un médico, en medio de la huelga médica, va donde mi papá, un gremialista, y le dice: presidente, yo tengo cómo desbaratarle este gremio. Yo le hago un movimiento interno contrario y se acaba la huelga y se acaba el gremio, porque yo tengo los actores internos que pueden hacer eso. Y mi papá le contestó: fulano, ¿cómo yo te voy a autorizar desbaratar uno de los pocos gremios y de las pocas instituciones que en este país funcionan en democracia? Eso no lo autorizo. Y siguió con su huelga y siguió bregando con sus médicos, porque ese era mi papá, medularmente demócrata. Y la historia está ahí, que en el año 1965 se le ofreció la presidencia, si deportaba o ponía en un recinto custodiado en Samaná a los supuestos 59 comunistas que los Estados Unidos había detectado, y prefirió no juramentarse como presidente. Esa es la historia, y ahí está. Y ese era mi papá, y ese es el papá que yo recuerdo, pero sobre todo el papá familiar, el papá solidario, el papá pendiente de sus hijos y de su formación. Ese era mi papá. Yo sé que usted ha hecho un excelente trabajo como representante de la República Dominicana en Estados Unidos. Sé que se siente cómoda, lo noto en sus expresiones. Pero, y sé también que la decisión de que usted siga residiendo en Washington está en manos del presidente de la República. Pero, ¿a usted se sentiría más cómoda si la trasladan a República Dominicana a una función específica? ¿Se sentiría usted más cómoda ahí? Mire, yo soy una persona que cuando decidió poner mi nombre, mi esfuerzo en fundar el Partido Revolucionario Moderno, y recibí una llamada en ese momento de Hipólito y me dijo: Sonia, estamos formando este partido, ¿tú estás dispuesta? Y yo le dije: con mucho gusto. Yo no lo hice ni por cargos, ni por posiciones, ni por influencia. Simplemente yo creo en la democracia, y fue lo que mi papá nos enseñó. Y yo creía que en ese momento el fortalecimiento de un partido diferente iba a llevar grandes beneficios a la democracia de mi país, y por eso lo hice. Cuando el presidente me ofreció, y fui el primer nombramiento, si usted recuerda, la embajada en Washington, para mí era un reto muy grande, porque yo tenía que dejar mi hogar, mi familia, mis nietos, todo, e irme sola, porque yo sin mi marido pues tenía que afrontar eso absolutamente sola. Y yo duré en la casa de República Dominicana, donde está la residencia del embajador, yo duré 4 meses absolutamente sola, con un chofer que me encontré, que va a cumplir 25 años de servicio en esa embajada. Y lo hice con gusto, y no lo hice como un sacrificio. Yo estaré donde el presidente me necesite, estaré ayudando a que él lo haga bien, me sentiré cómoda aquí, allá. Tuve que adaptarme allá, porque uno tiene que adaptarse donde esté, y es mi criterio. Así que yo no tengo ningún problema con trasladarme donde sea, ir a donde el presidente me necesite, y sin problemas, si no es en Washington, ayudar a la persona
que me sustituya, sin problemas, con las relaciones que yo he podido hacer, porque me tocó una época donde las fuerzas estaban muy divididas, que fue en el 2020, donde las elecciones dejaron un país mitad prácticamente. Dividido. Y hubo que hacer muchas relaciones, no solo de parte de el establishment, como dicen, la administración, que es el Partido Demócrata, sino también con la fuerza que representaba el Partido Republicano. Y tengo amigos en los dos lugares y creo que esto va a servir mucho para el gobierno del presidente Abinader, que también el presidente personalmente tiene muchas relaciones con los republicanos, va a ayudar mucho en este gobierno republicano. Doña Sonia, usted decía al inicio de esta entrevista a una respuesta que le dio a la pregunta de Rosendo, valoró las relaciones que hay entre Estados Unidos, entre el gobierno de Joe Biden y el gobierno de la República Dominicana, y habló del respeto y de ese clima de respeto, de armonía y de colaboración. ¿A qué cree usted que se deba que aún a pesar de todo eso que usted ha descrito, Estados Unidos nunca nos envió en esta gestión de Biden un embajador aquí a la República Dominicana? Sí, mire, yo creo que eso se debe a la división que hay en el gobierno, a la división del país, que era mitad. Usted sabe que todo representante que viene a un país distinto a los Estados Unidos como embajador, tiene que pasar por el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, ahí hay una división terrible. Y yo creo que a eso básicamente se ha debido a que no se haya podido consolidar un nombre para ahora mismo el último nombre que ha surgido, que es un señor de Puerto Rico, un gran amigo de República Dominicana, un empresario, ha estado dando vueltas como 7 meses en los corrillos de Washington y no se ha podido consolidar como embajadora de República Dominicana. Entonces yo creo que eso va a tener, tuvo una repercusión muy fuerte y va a tener una repercusión diferente, porque ahora el Partido Republicano ha ganado con una mayoría bastante considerable y va a tener una mayoría clara, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado del Congreso. Así que yo creo que vamos a tener embajador o embajadora muy rápido. Bueno, que así sea. Embajadora, ayer ustedes disertaban, tanto usted junto a la encargada de negocios Patricia Aguilera, que eran las oradoras huéspedes especial de ese almuerzo de AmCham, y ustedes hablaban 20 años después esa historia del DR CAFTA. Algunos expertos en comercio internacional, pero también más de 30,000 productores de arroz del país sienten preocupación con a partir del 1 de enero con la importación de arroz libre de aranceles al país. Desde su experiencia, ¿usted entiende que se debe preocupar la producción nacional en ese sentido? Yo creo que no. Pero de todas maneras, quiero aclararle que, como dije ayer, la ley le da la facultad al Ministerio de Relaciones Exteriores de negociar los tratados, y quien administra esos tratados es la Secretaría o el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, eso está en manos, como ente administrador de ese tratado, está en manos de Industria y Comercio, del Ministerio de Industria y Comercio. Lo que yo no le puedo dar, porque no lo sé, detalles de las medidas que tiene prevista el Ministerio de Industria y Comercio. Pero yo quiero recalcarle algunos datos. El arroz, hoy por hoy, el arroz de Estados Unidos es más caro que el de República Dominicana. Nosotros tenemos una producción suficiente, prácticamente suficiente, para cubrir las necesidades del arroz que tenemos, las demandas que tenemos internas en República Dominicana. Y en segundo lugar, el aparato productivo de arroz en los Estados Unidos ha tenido problemas y no tienen
mucha capacidad exportadora por la merma en la producción, por el cambio climático, problemas de productividad, en fin. Es decir, que nosotros ahora mismo estamos en un momento poco riesgoso, vamos a decirlo así, del arroz que produce los Estados Unidos de América. Y ahora que usted habla del tratado, como también anécdota de ese tratado, quiero decirle, y Susana, que es una inquieta con esos temas, que el nombre del DERCAFTA surgió de esta manera. Cuando terminamos la negociación con los Estados Unidos, yo le digo a Regina Vargas, Regina me dice, Sonia, ¿cómo vamos a ponerle a este tratado ahora? Y yo le digo, bueno, hay que incluir las siglas de República Dominicana. Y ella me dice a mí, vamos a ponerla delante, porque en inglés suena de esta manera, Dear CAFTA, es decir, querido CAFTA. A los norteamericanos les encanta. Ese es el origen. Los juegos de palabras. Ese es el origen del nombre. Muy bien, muy interesante. Mira, antes de hacerle la siguiente pregunta a doña Sonia, vamos a colocar para la imagen, sobre todo los que nos ven tanto en ZTV como los que nos ven a través de los canales de YouTube, una imagen ahí que tiene nuestro compañero Carlos Gutiérrez, precisamente de una imagen de la familia Guzmán, y que tiene en el centro ahí parado, ¿verdad? Iván es el que está de pie, y Carlos es el que está en los brazos del presidente Guzmán, que fue el niño del afiche. El niño del afiche fue ese. Y ese afiche, que hubo comentarios enormes de que ese afiche fue hecho por unos publicistas portugueses, porque había venido el primer ministro de Portugal en ese momento, que fue. Y ese afiche fue. El origen es el siguiente. Nosotros teníamos, el que nos hacía pequeños volantes y cosas, una imprenta de un amigo que se llamaba Gundebaldo, falleció lamentablemente, Otenwalder, de Santiago. Y él tenía una imprenta de patio, con ahí tirando, que era casi un mimeógrafo. Y entonces porque era a mano pelada, persecución segura, si Balaguer si lo descubría. Y entonces yo voy a la finca con mis nietos, como usaba mi papá llevarlos a veces, y él tenía una finca en el Pocito de Guayubín, que era de ganado. Y vamos un domingo a pasar el día allí. Y él le encantaba hacerle maldad a los nietos, y toma la manita de Carlos, el que está en el afiche, y se lo pone a un becerrito que le daban con biberón leche, y el becerrito chupa el dedito, y el muchachito se pone así asustadito. Y yo tomo la foto, que es la del afiche, y esa foto tenía todas las partes traseras de las vacas como fondo. Y entonces se la llevamos a Gundebaldo con la idea de ponerle por el futuro de tus hijos bota blanco. Y él nos dice, no, yo todas esos traseros de vaca, yo se los quito en el afiche y lo pongo negro. Y eso, y ese es el afiche, y ese es el origen de ese afiche. Pero las vacas están ahí atrás. Sí. Doña Sonia, resulta, quiero hacer algo que mezcle tal vez parte de la historia con el presente. El gobierno de su padre tuvo en 1979 los quizás acuerdos más amistosos en mucho tiempo que tuvieron la historia dominicana y haitiana. El acuerdo del río Pedernales, su delimitación, el divisor de aguas. Hubo incluso un estudio que lamentablemente interrumpió el huracán David de hacer el área de libre comercio bifronteriza, que fue un intento que sabrá Dios a dónde hubiéramos llegado si Haití hubiera tenido estabilidad, que no la ha tenido lamentablemente después de ahí. Y hago esta introducción porque ese interés que tenía don Antonio en tener esa pacificación de la frontera, en mejorar las relaciones con los Duvalier, tal vez pudo haber idea, vamos a decir, según tengo entendido, de poner un campo de refugiados. Varias veces eso. Varias veces. En mi gestión yo no he recibido eso. Ahora, sí he recibido y se refleja en los informes laborales, de derechos laborales que ha salido de los Estados Unidos, y es el tema del derecho laboral
no dicen de los haitianos, sino de los migrantes. Migrantes extranjeros. El problema hay poco vietnamitas aquí. Y el problema ha sido planteado como respuesta muy claramente por el presidente Abinader, allá inclusive. Sí. Y es que los migrantes haitianos no tienen documentación, no tienen identificación ni identidad. Ni de allá, ni de ningún lado. De allá, que es la base de tú tener un acta de nacimiento, una cédula de identificación y para viajar un pasaporte. Existir. Entonces, eso es inexistente. Y el presidente Abinader se lo ha hecho saber allá, que no hay y que República Dominicana no puede solucionar la identidad, la identificación de esos migrantes si no tienen una identidad de origen. Y eso ha sido perfectamente comprensible. Siempre hay en la parte laboral ese resquemor de que nosotros, y la prueba es que han sancionado a la compañía de la Romana por violación a los derechos laborales, etcétera. Pero yo creo que eso es más una exigencia y una voz de esas ONGs que están incrustadas en muchos de los organismos de la administración demócrata, que exigen esos derechos migratorios de los migrantes y tienen esa corriente que en todas partes se hace eco, inclusive en Europa. Pero ya los países amigos de Haití, vamos a decirlo así, creo que se han dado cuenta de bastante del panorama haitiano. Y la prueba está que hace unas semanas, creo que 2 semanas, 3 semanas, el presidente Macron de Francia dijo que el problema de Haití era un problema de los haitianos y que el agravamiento de la situación haitiana era culpa de los haitianos. Entonces yo creo que ya esa vamos a decir, esa voz que comenzó un poco débil, se ha fortalecido, que es la voz del presidente Abinader. Los haitianos tienen que resolver su problema. Hay un problema de identidad que viene del origen y que tiene que ser resuelto en Haití. Ahí está. Bueno, vamos con el permiso de doña Sonia, también de Iván, que nos acompaña por acá, Iván Hernández Guzmán, director de INESPER, pero hoy no está en condiciones de eso, aquí hoy está en condiciones de hijo de doña Sonia. De doña Sonia. La embajadora de la República Dominicana en los Estados Unidos, nuestra representante ante la nación con la que sostenemos nuestras relaciones más importantes y también más delicadas, está con nosotros en el gobierno de la mañana. Recordar también que doña Sonia fue secretaria de Estado, era en ese entonces, ¿no?, de Industria y Comercio en el gobierno 2000-2004, un puesto importante en un momento muy delicado, como ya dijimos, de negociaciones, acuerdos y pasos importantes que el país dio. Vamos a la pausa, venimos con más. Este es el gobierno de la mañana, llévatelo, Francis. Su familia, su involucramiento en la política dominicana y, por supuesto, la historia alrededor del presidente Antonio Guzmán Fernández de 1978 a 1982, en un periodo que para la juventud es importante retomar, es importante volver a estudiar y concentrarnos en lo que se recuperó, los presos políticos, la eliminación de los exilios forzados que habían dominicanos que no podían entrar a su país, entre muchos otros aspectos de esas libertades que uno da por sentado, pero que no siempre estuvieron ahí, ¿eh? No siempre hablar aquí como lo hacemos cada mañana tenía las mismas consecuencias o falta de ellas que hoy tiene. El mundo no siempre ha sido el que hoy es, y eso es importante recordarlo. Precisamente por eso hacemos muchas preguntas del pasado histórico que construyó el presente que hoy tenemos. Y hablando del pasado, uno de los más jóvenes de la Z101, don Rosendo Tavares, adelante. Verdad que interesantísima entrevista con doña Sonia Guzmán. Mira, Rosendo, interrumpo tu pregunta. Carlos va a estar compartiendo otras imágenes. Este es uno de los afiches, el del niño. Sí, así es. Pero este es uno de los afiches. Es de los afiches de Gundebaldo. De los afiches de la campaña. Esa foto la tiró el señor Ottenwalder también. Sí. Y ese es el afiche de Antonio Guzmán, presidente de la campaña de 1978,
que recuerden había pasado un proceso importante en el 77 de convención interna y acuerdo con la Alianza de Acero. Mi primer voto fue en 1978. No, tú me dijiste que había sido ¿Pero cómo así? Por don Antonio Guzmán. No, Pero fue un voto retardado. Y la verdad es que no me arrepentí, porque lo que vino después fue libertades. Tú me habías dicho que votaste por Viriato. Regreso de los exiliados, libertad de los presos políticos. La verdad que fue un gobierno extraordinario. Doña Sonia, acaba de producirse un cambio político en los Estados Unidos que se va a concretar el 20 de enero con la toma de posesión del nuevo presidente Trump. Hay expectativas en el sentido de que habrá una deportación masiva de residentes irregulares en los Estados Unidos. Probablemente tengamos una cantidad de dominicanos en esa condición, en ese país. Me gustaría saber si la embajada tiene una estadística y sobre todo cómo se prepara la embajada para cualquier tipo de asistencia que necesiten nuestros dominicanos que se puedan ver afectados por esta política del gobierno norteamericano. Sí, mire, el trabajo ya lo estamos haciendo porque yo tengo la seguridad de que las deportaciones van a venir de esos irregulares de la frontera sur. Exacto. La vuelta. Por ahí van a comenzar. Sí, claro. Y ya nosotros estamos trabajando porque eso no es nuevo. El presidente Biden en el 2020, cuando tomó posesión, yo estaba ahí, no varió fundamentalmente la política de deportaciones. Lo que eso se debilitó con el debilitamiento de su candidatura. Y eso se volvió un poco exiguo cuando ya se acercaban las elecciones ahora del 2024. Y eso ha creado un verdadero caos en la frontera sur. Y cuando el presidente electo que tomará posesión en enero, como usted bien dice, el 20 de enero, se refiere a las deportaciones masivas, yo creo que es por ahí. Esos dominicanos que se van, se quedan, es decir, se van con una visa de paseo, que es por lo regular, se quedan en el seno de su familia. Muchos de ellos trabajan, muchos de ellos cotizan aún siendo ilegales. Y muchos se legalizan. Esos no van a tener problemas. Yo no creo que esos tengan problemas. Es más, nosotros firmamos un acuerdo con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, hará como un año, como embajada y país, para que conjuntamente embajada, consulados y Departamento de Trabajo de los Estados Unidos ayuden a defender los derechos de los trabajadores dominicanos en los Estados Unidos. ¿Y sabe de qué yo me enteré ahí? Una cosa que yo ni me lo imaginaba, que el derecho a pensión de los dominicanos que luego se legalizan y llegan a la edad de pensión en los Estados Unidos, se le cuenta el trabajo que hicieron como ilegales. Eso yo no lo sabía. Es decir, que tácitamente ese tipo de migrante se está reconociendo que hay el chance de que se legalicen. Ahora, cuando usted ve esos 5, 6, 10 mil, 14 mil migrantes caminando hacia la frontera como hordas, porque esa es la palabra que me viene. Usted dice, mire, ahí tiene que haber de todo. Ahí tiene que haber tráfico humano, ahí tiene que haber tráfico de ilícitos, ahí tiene que haber de todo. Gente que cometió ilícitos en los países de origen. Exactamente. Y yo no dudo que hasta el amigo Maduro haya abierto un poco, tipo los Marielitos, en su momento con los cubanos. Hay una teoría de que el tren de Aragua entró a Estados Unidos. Exactamente. Entonces yo creo que ese es el tipo de migración a que los republicanos y específicamente el presidente Trump ha puesto la mira en ellos. Y yo le voy a decir más. Y usted tiene que saberlo, Rosendo, que está también enterado de nuestros migrantes. Una gran cantidad de migrantes dominicanos, mexicanos, centroamericanos, latinoamericanos votaron por Trump, que eran demócratas, claro que sí, y votaron
como ellos me decían, votamos por el orden, porque esto es un desorden. Y el voto de los dominicanos hacia los republicanos se ha ido incrementando. Pero esta vez, todo más. Migrante con quien usted hablaba decía, yo voy a votar por Trump porque este país necesita orden. Y esto, lo que tenemos ahora es un desorden. Y eso lo dicen ellos. Y por eso ese voto. De manera que yo creo que ese es el tipo, como les decía al principio, el tipo de migrante que va a estar en la mira de los servicios de migración de los Estados Unidos. Doña Sonia, la diplomacia ha cambiado mucho, no hay guerra fría, no hay tanto enfrentamiento, son más sutiles las cosas y ha pasado a una diplomacia comercial. Y ciertamente, de alguna manera, usted está en un blanco donde hay mucha atracción de inversión extranjera. Trump ha dicho que él va a hacer friendshoring. Él va a tratar de favorecer a los países amigos. Aquí, al parecer, y así lo sentí, nos fuimos alejando un poco de los demócratas. Aquí había una efervescencia por Trump, tal vez por el tema que tenemos en Haití, y siento que mucha gente, que como yo, que nunca había, miró y mira con esperanza desde el punto de vista de nuestra conveniencia la llegada de Trump. ¿Usted tiene alguna estrategia para tratar de tener mayor acercamiento y que eso se traduzca económicamente en mayores inversiones hacia nuestro país? Susana, eso existe ya. El presidente Abinader y la embajada tienen amistades. El secretario Rubio, que va a ser el secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, el secretario de Estado, es gran amigo del presidente. Es mi amigo. María Elvira Salazar. Gran amiga de la República Dominicana. Gran amiga de la República Dominicana. Persona influyentísima ahora en este nuevo gobierno. Los Díaz Balart. Es decir, Lincoln Díaz Balart, Mario Díaz Balart. Esos son amigos entrañables de la República Dominicana que escribieron historia cuando salieron de Cuba junto con Juan Bosch. Y es decir, yo entro a ser amiga de Lincoln Díaz Balart, que es el patriarca de la familia, que ya está retirado. Pero con gran influencia. Claro. Él me invita a comer en un viaje que yo doy a Miami hace ya 1 año y medio con su esposa, él y yo, y me cuenta de cómo él conoció a mi papá a través de Juan Bosch y el cariño que existe. Es decir, Jennifer González, la que se juramenta ahora como gobernadora de Puerto Rico, es una de las mujeres más influyentes en el gobierno de Trump, porque fue representante del gobierno de la isla de Puerto Rico en el Congreso Nacional. Ellos tienen las representantes residentes que se llaman. Y ahí ella trabajó con esos congresistas republicanos. Ella es una mujer, no solamente va a ser la gobernadora de Puerto Rico, va a ser una persona influyente. Y el presidente tiene sus vínculos ya con esas personas. Yo creo que hay un terreno muy fértil de que nosotros podamos aprovechar ese friendshoring que usted dice que va a ser para nosotros. Y le voy a decir más, yo negocié con los republicanos, porque fue en el momento del Tratado de Libre Comercio, estaban los republicanos, Bush hijo. Y le puedo decir que son gente claras, de una sola cara, que le dicen esto es así y es así y es así, o esto no es así por esto y esto, y no se puede. No doble cara. Excelente. Así que yo veo con esperanzas y con mucha ilusión las grandes cosas que pueden venir de esa relación y de esa amistad. Doña Sonia, se está discutiendo en República Dominicana las mujeres en la escena, sobre todo proyectándose hacia un 2028, hacia un 2032 como candidatas a la presidencia de la República. ¿Usted qué piensa? ¿Sí tenemos mujeres que en este momento pueden dar la batalla de una manera exitosa? Yo creo que sí. Yo creo que mujeres... ¿por qué nosotros miramos a la Sheinbaum y decimos, pero qué mujer? Cuando tenemos aquí mujeres
con ese mismo bagaje, con esa misma posibilidad, con esos mismos faldas, con esos mismos ruedos. Entonces yo sí creo que los partidos tenemos que abrirnos, y yo voy a trabajar en estos 4 años, como lo he hecho en estos pasados 4 años en mi partido, porque yo creo que hay que abrirle las puertas, darle el chance a todo el mundo y empoderar esas valiosas mujeres que tenemos, que pueden dar la talla igualito o mejor que los hombres. Fuerte y claro. ¿Usted va a trabajar con Carolina para la candidatura? No, yo no he dicho. Yo he dicho con las mujeres. No se deje enredar. Muy suyo, hablando, gesticulando. Pero Carolina tiene mucha calidad. Pero, un momentito, no. O sea, espérese, fue lo que yo interpreté. Yo soy un campesino embullado. No se lleve. Yo eso fue lo que entendí. Yo voy a trabajar en estos 4 años para empoderar a una mujer, para ponerla a las mujeres. Pero la única mujer dentro de su partido que dice que aspira es Carolina. Pero dice ahora que aspira. Por eso. Entonces, usted dijo en los próximos 4 años, por eso es mi pregunta. No, espérese. Yo creo en que hay que tener una dirigencia imparcial, totalmente, que le dé la oportunidad a las mujeres, como yo dije, igual que a los hombres. Y una dirigencia, y yo creo que y yo he hablado con el presidente y creo que él está por la misma línea, de una dirigencia imparcial, y es el mejor beneficio que le podemos dar a mi partido y a mi país. Trabajar por las mujeres. Trabajar por las mujeres y darle igual chance que a los hombres en el partido, exactamente igual. Exactamente. Yo no entendí, pero okay. Sí. Bueno. Ella somos 2 más 2 y a ti te dio 17. Adelante. Pero doña Sonia es lo suficientemente inteligente para responder tus no dejarse enredar. Claro. Y yo soy un inteligentes preguntas. No se olvide que mi papá era un campesino embullado. Y yo sé cómo tratarlos. Doña Sonia, se ha dicho mucho que fue hasta cierto punto una decisión un tanto infantil del presidente Luis Abinader, pues decir inmediatamente se juramentó, inmediatamente fue elegido para el nuevo periodo, decir que no iba. Pues da la impresión que producto de eso, en este momento a lo interno del PRM hay como un descalabro, como que no hay liderazgo, que Luis ha ido perdiendo el liderazgo que debería tener para un poco mantener el orden, la casa en orden, y mantener a los que aspiran y otros que no han salido pero que se dice que aspiran también, enfocado en su trabajo, porque eso definitivamente que afecta a la gobernanza. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo le voy a hacer una anécdota. Eso es como esos rumores de falta de liderazgo, de que no hay, de que hay un lío. Es como la influencia que tienen los Estados Unidos en República Dominicana. Aquí se dice de todo, que son ellos que mandan mandado, que son ellos que exigen y que uno se doblega. Y hay una historia muy buena, que ahí está Hipólito, y está vivo y está ahí, que Hipólito siempre parece que mantuvo una relación con Bochán Javier en la transición de mi papá y entonces un día va Hipólito donde mi papá y le dice el general Bochán que se va a estar tranquilo si usted le garantiza que él va a ser nombrado secretario, va a seguir confirmado como secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Le dice mi papá, bueno, sigue corriendo la voz. Cuando se toma posesión, el decreto número 1 es quitando a todos los militares. Y Bochán llama a Hipólito y le dice, ¿qué pasó? Y entonces dice, bueno, yo le voy a preguntar al presidente. Y le dice el presidente, Hipólito, dile que los americanos no estuvieron de acuerdo. Y esas son las bolas. Esas son las bolas que se tiran siempre y que se cree y que se aprovechan. Cuando conviene. Y así mismo
es con el partido. Ahora todo el mundo, ay, que no hay liderazgo. El partido está sólido. El liderazgo del presidente Abinader está intacto. Y el presidente Abinader será imparcial en la ejecución y la escogencia de los candidatos o los precandidatos. Habrá oportunidades para todo. ¿Y usted también? Yo también. Y el partido elegirá el candidato o la candidata y militantemente en el 28 estará detrás de esa figura. Doña Sonia, bueno, adelante, ya estamos en la recta final, adelante. Señora embajadora, su representación como embajadora, ¿qué ha significado en los aportes a República Dominicana? Y bueno, también aprovechando un oyente o un televidente que nos pregunta por YouTube, que cómo va a celebrar el Día de Acción de Gracias hoy aquí en el país. Ay, mire, el Día de Acción de Gracias hoy lo voy a celebrar en la carretera, yendo a Santiago a ver mis nietos y el resto de mis hijos. Y esta noche estaré con ellos, que es el mayor placer que una mamá y una abuela puede tener. Así que en Santiago, así mismo. Mire, y los aportes, bueno, yo creo que el posicionamiento de la República Dominicana frente a los Estados Unidos está ahí. Nuestro crecimiento está ahí. Nuestra inversión extranjera, que es mayoritariamente casi el 40% de esa inversión es estadounidense. Los turistas, que casi el 50% viene de los Estados Unidos. Ese reforzamiento y ese posicionamiento tanto del presidente como del país frente a los Estados Unidos están ahí. Y eso es un trabajo que también se hace, no se puede hacer desde aquí de República Dominicana solamente, sino que hay que hacerla también y la cooperación y la cooperación internacional también. Es decir, que yo creo que eso va a seguir creciendo, se va a seguir fortaleciendo, y que nosotros, y yo exhorto a los migrantes dominicanos que no tengan miedo, que sigan haciendo sus papeles, los que no tienen papeles y todo eso, porque fíjese, nosotros bregamos en la embajada, el presidente Abinader ha dado instrucciones de que todos los deportados se trabajen por la sección consular de la embajada, y nosotros tenemos muy buenas relaciones con migraciones. Y sabemos, es decir, nosotros le hacemos una entrevista a cada deportado que viene, se le hace una entrevista por teléfono, se le hace un expediente. Eso está totalmente regularizado. Y obviamente nosotros nos hemos sentado con ICE, que es el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos, cuando nos dicen, mire, estamos desbordados porque en la frontera sur ahora mismo hay 4,000 detenidos que llegaron hace 3 días, hace 4 días, hace 5 días dominicanos. Pero quiero decirle, y la buena noticia es que eso ha bajado drásticamente. Es decir, el dominicano que con el furor de esa vuelta que se llamaba aquí, se fue al principio, ya no está haciendo esa travesía tanto. Y ojalá que el dominicano, que le vendan esa idea de venirse por la vuelta a los Estados Unidos, que es increíble cómo nosotros nos dejamos engañar con ese canto de sirenas de todo lo que se va a conseguir por ahí, que no lo hagan, porque la frontera sur, México, Estados Unidos, va a ser fuertemente reforzada, y los migrantes que lleguen por ahí van a ser deportados. Y eso sí llegan a la frontera, porque los peligros anteriores, los peligros, el las tapón muertes del Darién, los cárteles mexicanos del norte, secuestran, los coyotes, los secuestran y piden recompensa. La ribera sur del Río Bravo es un desierto. El clima es terrible, tanto por el frío que hace de noche como el calor que hace de día. Doña Sonia, estamos terminando, pero no podemos irnos sin preguntarle. Iván no dio carpeta, nunca ese muchacho se ve demasiado. Nunca un profesor lo llamó, ve acá, y este muchacho. La verdad que no. A veces defendiendo amigos se peleaba. ¿Sí? Eso sí. A veces era muy solidario. Entonces peleaba a veces bastante. Bueno. Le queda bien el cargo, porque a partir de hoy le van a vender comida barata de Navidad. Atención. Queremos mañana en Asua. Me están llamando.
El puerquito en caja china. Uno disfruta hablar con doña Sonia porque se enriquece el presente, pero también se enriquecen los temas de la historia. Y antes de la llamada de Rosendo, luego, otro día, vamos a hablar del tema de la visita del Papa, porque doña René fue la que produjo, según me han dicho, me han contado, la que facilitó realmente ese acercamiento del Papa Juan Pablo II a la República Dominicana. Inolvidable. Fue la primera visita del Papa a nivel de país en el mundo. Porque los mexicanos tenían el embuste, que fueron ellos primero. Fue aquí primero. Así que eso fue inolvidable. Y ahí está el Papa. Siempre. En la misa que se celebró en lo que eran los terrenos del hipódromo Perla Antillana. Ok. Yo pensé que era el fraile Antón de Montesino. También estuvo ahí. Es que es así. Ahí estuve yo. Claro. Señores, me están llamando. ¿Quién te llama, Rosendo? De la oficina de transición del presidente Trump. ¿Qué dicen? ¿Qué dice? Que doña Sonia se queda allá. ¡Ay! ¡Llévatelo, Francis!